Existe una pregunta que no será respondida ni ha sido contada ni en el anime, el manga, el manhwa o la novela de Solo Leveling, y es ¿cuánto ganas un G1? O mejor dicho, ¿cuánto ganarían todos los cazadores sin importar su rango S, D, V, A, S? Es una muy buena pregunta y me encantaría contestarla en este momento. Los datos que necesitamos son muy sencillos y simples. ¿Cuánto cuesta una miserable piedra mágica de rango E, D, C, V, A y S? Estas informaciones los dan justamente en los primeros capítulos de la novela de Solo Leveling, justo cuando G1 aún era un noob y apenas se rebuscaba lo del día dentro de las mazmorras. En Solo Leveling, las piedras mágicas o las Mana Stone son la fuente clave de energía y comercio. Las de rango E, que son las más débiles y comunes, tienen un valor bastante bajo en comparación a las de los rangos más altos. En la novela, se menciona que las piedras mágicas de rango E valen aproximadamente 50.000 wones, cada una más o menos lo equivalente a $40, dependiendo cómo esté la tasa de cambio en ese día. Como los monstruos en las mazmorras de rango E no suelen tener grandes cantidades, los cazadores de bajo nivel apenas sacan para sobrevivir. Por eso, los cazadores de rango E están prácticamente condenados a la pobreza si no logran subir de nivel o encontrar otra fuente de ingresos más asequible. Básicamente ese era G1 al principio, que tenía que recolectar las migajas que encontraban otros cazadores que llevaban encima como verdadero botín. Siguiendo, las piedras de rango D ya empiezan a tener un poco más de valor en comparación con las de rango E. En la novela de Solo Leveling se menciona que las de rango D pueden costar a valer hasta 500.000 wones cada una, lo equivalente también a $400. Las de rango C ya entran en un nivel mucho más lucrativo. Se menciona que su precio ronda entre los 5 millones de wones cada uno, lo que equivale a unos $4.000 por cada una de las miserables piedras, comparando rango E 50.000, rango D 500.000, rango C 5 millones, haciendo así una asimilación. Por cada rango que sube se incrementa un 0 a ese valor. Siendo así, las de rango B 50 millones de wones, $40.000, las de rango B 500 millones de wones, $400.000 y finalmente las piedras provenientes de monstruos de rango S, ya sean normales o jefes, tendrían un valor increíble de 5.000 millones de wones o $4 millones. ¿Lo escucharon bien? Las piedras de rango S valen millones de dólares cada una. A este nivel ya estamos hablando de un negocio a nivel nacional. Las piedras de rango A y S son tan valiosas que se usan como fuente de energía para países enteros. Esto explica por qué los cazadores de alto nivel viven como celebridades o incluso jefes de estado. Solo un botín de estas mazmorras de S podrían hacerlos ricos de por vida. Por eso, los gremios más grandes se matan por conseguir las mazmorras de más alto rango, mientras que los cazadores de rango E están peleando por monedas. Los de rango S están haciendo los negocios con el gobierno, mi amigo. Ahora bien, dicho esto, hagamos los estimados de cuánto puede ganar un cazador de rango E por incursión. También depende bastante del nivel de la mazmorra, su tamaño y en dónde se encuentre. Generalmente los que están en rango E se van a las mazmorras de rango E o también algunas de las de C. Entonces, como no hay dato oficial, yo estoy tratando de hacer una explicación macro de cuánto estarían ganando. Tipo de mazmorra, tamaño, supongamos que es una E. Estas suelen tener aproximadamente de entre 10 a 20 monstruos, no son tan grandes y no todos los monstruos van a dropear piedras mágicas, así que podemos asumir una tasa de drop del 50% siendo generosos. Estos mismos débiles de rango E probablemente suelten una o dos piedras cada uno. Entonces, si hay 15 monstruos y la mitad deja caer piedras, eso nos daría 8 piedras por toda la mazmorra. Si cada una de ellas vale 50.000 wones o $40, entonces cada una de estas mazmorras podría darnos aproximadamente $40 por incursión. ¿Esto sería suficiente para un cazador de rango E? Pues la respuesta es no, y por eso la vida es tan difícil y miserable para ellos. No pueden hacer incursiones solos, así que el líder del grupo se llevaría siempre la mejor parte del botín. El equipo, pociones y costos de la incursión se descuentan del pago. Si el equipo es grande, el cazador podría terminar con apenas unos $100 en el bolsillo o menos por cada una de las incursiones. Básicamente, ellos viven al día, apenas sobreviviendo de una mazmorra a otra. Es por eso que muchos terminan como carne de cañón en incursiones de rangos más altos o buscan trabajos fuera del gremio. G1 lo vivió en carne propia hasta que activó su modo protagonista. Bien.
Muy bien, si nos vamos a los cazadores de rango D, ahora sí entramos a un nivel donde ser cazador empieza a tener sentido financiero. Aunque aún no da una vida de tantos lujos, veamos cuánto podría ganar un cazador de rango D dentro de sus incursiones. Sus estimaciones serían dependiendo del tamaño y la dificultad de la mazmorra. Una mazmorra de rango D suele tener entre 20 a 40 monstruos y la tasa de drop sigue sin ser del 100%. Por supuesto, aquí ya empiezan a entrar en juego los cristales mágicos, pero no los voy a poner en la ecuación porque si no se me hace una loquera tratar de analizar todo esto. Así que asumiremos que alrededor del 50% de los monstruos derrotados nos entregarán piedras mágicas. La cantidad que cada monstruo puede dropear de piedras mágicas podría ser de 1 a 3 por cada uno, ya porque son más grandes, más fuertes, más potentes. Así que si en total hay 30 monstruos y la mitad deja caer piedras, tendríamos 15 monstruos con drops. Si cada monstruo deja por lo menos 2 piedras en promedio, sería igual a 30 piedras en total. Y si cada piedra de rango D vale 50,000 wones, es decir, $400, las mazmorras generarían $12,000 en piedras mágicas. Entonces aquí, ¿cuánto se llevaría el cazador de rango D? Aquí tenemos que tener muchos temas en cuenta. Primero, hacer divisiones de ganancias. Si es parte de un equipo, normalmente los cazadores de rango más alto, C y B, se llevan la mejor parte del botín. Y en equipos de entre 5 a 6 personas, un cazador de rango D podría quedarse unos $2,000 a $3,000 por incursión. Eso estando en solitarios con grupos particulares, pero si trabaja con un gremio, los cuales suelen llevarse una jugosa tajada de entre el 30 al 40% del botín total, entonces sus ganancias estarían de entre los $1,500 a los $2,500. Si es independiente, él podría, si limpiara la mazmorra solo, llevarse hasta unos $10,000 por incursión, pero tendrías que estar en la cima de tu categoría, tener un buen equipo y gran experiencia. Entonces sí, a partir de este punto sí vale la pena ser un cazador y arriesgar la vida entrando en el rango D, pero no es un trabajo millonario que digamos. Puedes obtener una vida bastante cómoda entre los $5,000 a los $10,000 mensuales. Es peligroso, no te asegura el éxito en cada una de las mazmorras y es la zona medio en el mundo de los cazadores, ni en la pobreza como en los rangos ni en la élite como en los rangos A o S. Así que sí, ya puedes vivir bien si te categorizan como un rango D. Una vez ascendemos en los cazadores de rango C, ahora sí estamos entrando en la verdadera riqueza. No son superestrellas como los de rango A o S, pero ya puedes vivir con lujos si juegas bien tus cuartas. Vamos a desglosarlo. La estimación de las ganancias de un cazador de rango C. El tamaño y la dificultad de la mazmorra. La mazmorra de rango C son mucho más grandes y peligrosas. Pueden contener de hasta 50 e incluso 100 monstruos. Y la tasa de drop, sigamos poniéndola como siempre, 50%, mantengámonos conservadores. La cantidad de piedras mágicas que pueden darnos un monstruo que las dropee serían de entre 3 a 5, un poco más generosas. Así que el total estimado por la incursión, encontrando un valor promedio, sería 80 monstruos y la mitad deja caer las piedras, es decir, 40 monstruos con drop. Si cada uno de estos lanza 4 piedras en promedio, entonces serían aproximadamente 160 piedras que saldrían de toda esta mazmorra. Cada una de ellas vale alrededor de $4,000. Esta mazmorra generaría alrededor de $640,000 en piedras mágicas. Así que, ¿cuánto se llevaría el cazador de rango C? Aquí la cosa se pone interesante. Si es parte de un equipo bastante balanceado, con cazadores de rango B y D incluidos, entonces en un equipo de 6 a 8 personas, el cazador de rango C podría llevarse de entre $50,000 a $100,000 por incursión. No está nada mal, mi amigo, pero sigue teniendo que compartir el botín con la gente más fuerte. Entonces, si trabajara con un gremio, estos se llevarían aproximadamente de entre el 30 al 50% del botín total. Esto reduce a las ganancias de un cazador de rango C entre $30,000 a $70,000 por mazmorra. Eso sí, si es un cazador independiente y logra hacer la incursión solo, lo cual es increíblemente improbable, este podría llegar a ganar hasta $200,000 a $300,000, siempre y cuando sea el más experticio y tenga el mejor equipaje. Pero esto realmente sería también increíblemente complicado por los jefes de mazmorra, los cuales lo podrían papear sin ningún problema. En conclusión, ¿vale la pena ser un cazador de rango C? Absolutamente. Con solo 2 o 3 incursiones al mes, este ya podría ganar
Más que un ejecutivo de alto nivel, su salario mensual podría estar de entre los 100,000 a los 300,000 dependiendo de cómo trabaje, pero todavía no es millonario. Los verdaderos monstruos están mucho más adelante, pueden permitirse los lujos que quieran, pero aún no pueden comprarse un yate solo con respirar. Ya casi llegamos al que nos interesa, G1. Ahora nos vamos a los VIP, los rango V. Aquí es en donde empiezan a generar dinero que haría llorar a cualquier gerente de grandes empresas. Un cazador de rango E ya es un paso a la élite y su cuenta bancaria lo sabe. Estimémosla, el tamaño y la dificultad. Las mazmorras de rango B son mucho más grandes y letales. Pueden tener de entre 100 a 200 monstruos y la tasa de drop sigue siendo del 50%. Los monstruos de rango B podrían dropearte de entre 5 a 10 piedras cada uno. Y si hay 150 monstruos y la mitad dejara caer drop, entonces tendríamos alrededor de 75 monstruos que te entregarían piedras. Si cada uno dejara 7 piedras, entonces habrían 525 en total. Como cada piedra de rango V vale $40,000, estas ganancias generarían $21 millones. Ahora recordemos que entre mayor sea la dificultad, más personas necesitan entrar dentro de esta incursión, y una mazmorra de rango D necesitaría de entre 10 a 12 cazadores. Si son 10, cada uno tendría que recibir un 10% del botín; si son 12, el 8.3%. Si cada equipo incluye a 10 personas, entonces cada cazador recibiría aproximadamente $2.1 millones por completar esta mazmorra, y si son 12, 1.75. Si trabajaran en un gremio, tendrían que dar una humilde comisión de entre el 30 al 50%. Entonces, si va con un equipo de 10 personas y el gremio se toma el humilde 40%, entonces cada uno de ellos tendría que recibir $1.26 millones. Si van 12 personas, entonces sería 1.505 millones. ¿Esto seguiría siendo rentable? Por supuesto que sí. Un cazador de rango B en un equipo grande sigue ganando mínimo $1 millón por incursión. Con 2 o 3 incursiones al mes podría ganar de entre 2 a 4 millones de dólares mensuales, lo cual sigue siendo una locura, mi hermano. Vamos muy bien, ahora hablemos de los cazadores de rango A. ¡Bienvenido al Olimpo de los cazadores! Aquí es en donde los verdaderos titanes empiezan a mover el mundo. Un cazador de rango A no solamente es un mercenario con superpoderes, no, mi hermano, es una inversión viviente. Los gremios se pelean por ellos, los gobiernos los monitorean y su cuenta bancaria tiene más ceros que el contador de muertes de G1, te lo puedo garantizar. La estimación de sus ganancias tiene que también estar incluida dentro del tamaño y la dificultad de sus mazmorras. Las de rango A son mazmorras masivas, gigantescas, con aproximadamente 200 a 500 monstruos. ¿Lo recuerdan cuando G1 consiguió a Tusk? Tienen un jefe casi de nivel catastrófico y sigamos poniendo la misma. La tasa de drop es del 50%. Cada uno de estas bestias, cada uno de estos monstruos podría entregarte de entre 10 a 20 piedras, porque su poder es astronómico. Si hay 300 monstruos y la mitad deja caer piedras, tendríamos alrededor de 150 monstruos con drop, y si uno deja 15 piedras en promedio, entonces tendríamos 2.250 piedras en total. Como cada piedra de rango A vale $400,000, la mazmorra generaría alrededor de $900 millones en puras piedras mágicas. ¿Y cuánto se llevaría el humilde cazador de rango A? Teniendo en cuenta que asaltarlo solo es un suicidio, se necesitaría por lo menos 20 personas de su mismo rango entre A y B, algunos de rango C, para poder afrontarla y sobrevivir victorioso. Si somos 20, hay que dividirla en esta proporción los 900 millones. Eso significaría que cada uno recibe el 5% del botín total. El 5% de 900 es $45 millones por cazador en una sola incursión. Con esto ellos ya podrían retirarse de la vida como cazadores y vivir como millonarios el resto de sus vidas. Pero si trabajaran con un gremio, la cosa sería un poquito más diferente. Se quedarían con el 40% del botín los del gremio, es decir, que ellos tendrían 3.600 millones para su bolsillo. Y habría $540 millones de cazadores para repartir entre los cazadores. Dividido entre 20, cada uno le corresponde de a $27 millones. Y es por eso que los gremios más grandes que acaparan las puertas de rango B y A obtienen tantos beneficios astronómicos.
Entonces, ¿es rentable? Obviamente, por supuesto, sigue siendo un dinero absurdo tener 27 y 45 millones de dólares por una simple mazmorra. Bien, esa fue la introducción. Ahora vamos a lo que de verdad nos interesa, los cazadores de rango S y sus mazmorras. Los cazadores de rango S son los jefes de los gremios, entonces ellos siempre se llevan una tajadita del bolsillo de todo lo que está generando. Pero ¿cuánto genera una mazmorra de rango S? Son increíblemente raras y escasas. De hecho, en el mundo solo se han completado 8 veces, las cuales fueron China, Estados Unidos, Francia, Corea, después de la aparición de Sun Jiwon, Japón y otros que se me están olvidando. Rusia también está en uno de esos. Estas mazmorras no pueden ser subestimadas ni aunque tengas un cazador de nivel nacional. Tienes que entrar con un equipo fuerte, grande, mínimo de 50 personas, una legión entera, una gigantesca raid para enfrentarse a este verdadero desafío. Aquí el dinero ya no tiene sentido y básicamente lograr conquistar una mazmorra de rango S sería lo mismo que ganar en una guerra y saquear al perdedor. Entonces ahora vamos a estimar las ganancias que puede generar esta mazmorra de rango S con un equipo de 50 personas. Su tamaño es prácticamente el infierno en su forma más pura. Puede tener de entre 500 a 1000 monstruos. La tasa sigamos siendo la misma, 50%, pero los monstruos dropean de entre 20 a 50 piedras cada uno. Supongamos que hay unos 750 monstruos y la mitad deja caer piedras. En total unos 375 monstruos serían los que nos dan drop y los que nos dan dinero. Si cada uno de ellos nos otorga las humildes cantidades de 35 piedras en promedio, entonces serían unas 13.125 rocas en total. Y si cada una de ellas vale 4 miserables millones de dólares, la mazmorra generaría alrededor de, apunta bien este número porque es el PIB de muchos países, 52 billones de dólares, güero. Ahora bien, ¿cuánto dinero se lleva la red de 50 personas que participó? Recordemos que fijo necesitabas un gremio o muchos gremios para eso. Supongamos que esta vez solo había un gremio involucrado, como el de Estados Unidos, el de Tom Ardenson. El humilde gremio se queda con un 40% del botín de esos 52 billones, o sea, 20.8 para el gremio. Vuelvo y te digo, el PIB de muchos países. Quedan 31.2 billones a repartir entre los 50 cazadores que participaron en esta incursión, o sea que cada uno de ellos tendría el derecho y sé cuánto de 624 millones de dólares por superar esta catástrofe nacional. Así que vale la pena cazar en una mazmorra de rango S, sí, con 50 personas de rango S, A o B. Uno solo de ellos que haya participado en esta incursión y logrado sobrevivir podría tener alrededor de 600 millones de dólares en su bolsillo. Con 2 o 3 de estas pruebas mundiales superadas, ya ni siquiera tendrían que trabajar nunca más en sus vidas. El dinero se haría tan absurdo que podrían comprarse incluso pedazos de tierra, países enteros y vivir felices el resto de sus vidas. Ahora vamos a hablar acerca de todo el miserable dinero que recaudó Jiwon en toda la historia. Verán, ya hablamos acerca de cuánto dinero puede generar cada una de las mazmorras. Ahora vamos a hablar acerca de un cazador que pudo completarlas todas él solo. En la historia logró completar 19 de estas. La mazmorra doble del prólogo, la mazmorra de los lobos de rango C, la de los goblins de rango C, coblas de rango C, arañas gigantes de rango C, el logro rojo de rango B, la del caballero Ygritte AS en donde conseguía Ygritte, la de los orcos rojos, la de la fortaleza de los gigantes, la de las hormigas de la isla Jeju, la del calabozo del demonio, el castillo de los dragones, la mazmorra de los soberanos y al final contra Atrenas. En algunas, como las de Ygritte o el rey demonio, él no pudo obtener loot, no le dropeaban nada, entonces no las vamos a contar. Pero entonces, ¿este sujeto cuánto dinero fue capaz de adquirir? Jiwon no solamente es un cazador, es el imperio financiero más grande que existe en la historia. Este tipo no solamente fue el humano más fuerte, sino que también el hombre más rico de la historia en la humanidad siendo solitario. Sung no necesitaba poder, él podía comprarlo. Entonces, vamos a hablar acerca de cuánto este farmeó solo, significando que el 100% del botín, sin gremio intermediario, sin grupos, sin nada. Muy bien, recordemos todas las mazmorras que él había logrado completar. 3 de rango C, cada una tiene aproximadamente 21 millones, entonces ahí ya van 63 millones de dólares.
2 de rango B, 210 millones de dólares, es decir, 420. 4 de rango A, 900 millones de dólares, es decir, 3.6 billones de dólares. 4 de rango S, 52 billones, es decir, 208 billones. Una de rango doble S, la de los soberanos, en este segmento se sacó 100 billones de dólares. Y la de Andraste, la del final de la historia, 200 billones de dólares. Toque final, G1 se sacó de su bolsillo 512 billones de dólares, güero. Comparémoslo con el mundo real. G1 es el más rico de los 10 hombres más ricos del mundo combinados. Tenía más dinero que el PIB de países enteros como Suiza, Arabia Saudita o Suecia. Podría comprar todas las empresas de tecnología y aún le sobraría dinero para construir su propio planeta. Si quisiera, podría regalar 60 millones de dólares a cada coreano y seguir siendo multimillonario. En lugar de cazar monstruos, podría haber comprado la humanidad entera al malnacido. Conclusión, este muchacho no solamente era un dios en el poder, también era en la riqueza. Olvídate de millonarios y billonarios, G1 era literalmente el primer trillonario en la historia. Ese sujeto no cazaba monstruos, cazaba fortunas. Y bueno, señores, eso sería todo el dinero que el muchacho pudo haber obtenido. El problema ya es venderlo, conseguir esas piedras, pero pues es un dato que nunca se resolvió, pero yo te acabo de contestar. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte y nos veremos el día de mañana con otro grandioso video. Adiós.